Hoy vamos a hablar de un gran pecador y un gran santo. Charles de Foucauld nace el 15 de septiembre de 1858 en Estrasburgo, Francia, en una familia muy acomodada. Su padre y su madre pues, le inculcan desde muy pequeño la fe católica. De hecho, él dice que el primer recuerdo que tiene de su vida es ver a su madre rezar. Y sí que le ponen en el corazón un amor muy grande por los sacramentos, por los sacerdotes, un respeto sobre todo. Pero queda huérfano a los 6 años. Su padre y su madre mueren, queda en manos de sus abuelos. Su abuelo era un militar de pura cepa, por así decir. Y bueno, aunque tiene mucha disciplina, a la vez es muy mimado, le tienen muy mimado. Y como es una familia muy acomodada, empieza muy pronto a caer en la pereza, en el egoísmo, en todo lo que es satisfacción de las pasiones más bajas, ¿no? A los 12 años él dice que ya empieza a tener una vaciedad muy grande, y a los 17 años escribe: yo dormía mucho, comía mucho, pensaba poco, y más que un hombre yo era un cerdo, porque empieza a darse totalmente a los vicios, al pecado. Él dice, yo organizaba fiestas continuamente, parecía que tenía una vida plena, una juventud loca totalmente. De hecho, sus amigos en sus escritos lo dicen, dice, tú no sabes lo que es la vida si no has visto a Charles de Foucauld con una copa de vino tirado en un diván. No hay lugar para Dios en él, pero es una gran contradicción porque lo busca sin parar, lo busca en los vicios, lo busca en una vida de pecado, lo busca en satisfacer las pasiones más bajas, organiza continuamente fiestas, siempre parece que está rodeado de amigos, una eterna alegría, y sin embargo él dice, en medio de las fiestas que yo mismo organizaba y que estaba lleno de locuras, tenía una gran vaciedad, un gran vacío que no se llenaba con nada. A los 20 años muere su abuelo y hereda una gran fortuna. Intentará satisfacer pues, todos sus vicios y todos sus deseos de llenar esa vaciedad pues, con 1000 pecados. Él de hecho empieza una relación con una mujer, empieza a vivir de manera desordenada con ella. Entra en el ejército no por convicción, sino bueno, pues por seguir un poco la línea familiar. En el ejército no se hacen cargo de él porque era totalmente indisciplinado, no le importaba nada, no se tomaba nada con seriedad, intentan echarle, bueno, él se va. Y él dice, bueno, como tenía que hacer algo en mi vida, pues me di a la aventura, intentó empezar a recorrer África, fue por Marruecos, Argelia, para hacer investigaciones puramente mundanas. Ahí se encuentra con Dios, con que es un pueblo que es muy religioso, principalmente islámico. Descubre el Islam, empieza a leer el Corán, se siente muy atraído por toda esa gente que reza, ¿no? Que se somete a un Dios que sabe que existe, y eso a él le empieza a mover, ¿no? A decir, bueno, Dios, si existes, házmelo saber. Él dice, yo no sé por qué, pero tenía esa oración dentro. A los 28 años vuelve a Francia y allí se reencuentra con alguien muy querido para él, que era una prima suya, que se llama Marie. Ella era muy religiosa, una mujer muy cercana a Dios, que tiene un director espiritual, el padre Ubelin. Ella, por amor a Charles, pues se lo quiere presentar, se lo presenta, de hecho. Charles de Foucauld, que en ese momento pues, eso empieza a buscar de alguna manera pues, ese sentido religioso de la vida, se encuentra con él simplemente para hablar de religión, ¿no? por curiosidad un poco más bien. Y el padre Ubelin cuenta que cómo iba a conocer él a Dios o captar algo de Dios si tenía un corazón duro, ¿no? E impuro. Entonces le dice, confiésate. Charles de Foucauld empieza a confesarse con él y terminada la confesión, él le dice, comulgue. Al comulgar, llega Dios a su alma. Un alma oscura se convierte en un alma llena de luz, llena de amor. Él dice, desde ese momento me persuadí de que Dios existía y no pude vivir sino para Él. Entra en la vida religiosa, entra en la trapa, buscándole a Él, buscando la pobreza, buscando imitar a Jesucristo. Está varios años en una trapa en Siria, luego bueno, ve que quieren más pobreza, que busca más pobreza que el Señor, le pide más pobreza y un abandono, un ocultamiento más grande. Sus superiores también lo ven y bueno, marcha como jardinero, como sacristán un poco a unas clarisas en Tierra Santa, en Nazaret. Allí vive en una pobreza absoluta, sirviendo al Señor, sirviendo a aquel que le ha llamado y que todavía no sabe muy bien qué quiere de él. Pero lo que sí va percibiendo es que tiene que ocultarse, ¿no? Que desde la vida oculta, desde la oración, desde la contemplación solo de Dios en la Eucaristía,
es como puede salvar las almas, es como el Señor le dice que puede engrandecer esa alma que se ha arrastrado tanto por el mundo, ¿no? Termina finalmente siendo ordenado sacerdote y en África vuelve a Argelia y desde allí en una cabaña muy pobre, en medio de los tuaregs, vive y se santifica en una cabañita él escondido, adorando, contemplando. Él dice: quiero ser como polvo a vuestros pies, ¿no? Los pies del Señor en la Eucaristía. La gran enseñanza, entre muchas otras que podemos sacar de Charles de Foucauld, es que solo mirándole a él, solo mirando a Jesús en la Eucaristía, solo adorándole, contemplándole, escuchándole, como hace, él lo decía, como hace un enamorado, ¿no? Como hace un enamorado con su amada, una amada con su amado, mirándole, es como se entiende, ¿no? Para qué estamos aquí, el por qué estamos aquí, para qué nos ha creado y cómo podemos amarle y cómo podemos salvar a las almas. Pues pidamos ayuda a Charles de Foucauld para que nuestras almas sean grandes como la suya, para que en medio de nuestra vida diaria, que puede ser muy sencilla y muy oculta, podamos salvar muchas almas, podamos amar a Dios y podamos ser dignos hijos de Dios.